de hoy. También le damos la bienvenida al doctor David Florian Vigo, que nos acompaña en calidad de expositor. Les damos la bienvenida a nombre de la Academia de la Magistratura a la conferencia denominada La oralidad en el proceso civil. Antes de presentar la hoja de vida de nuestro expositor del día de hoy, quisiera hacer algunas recomendaciones a nuestros discentes. Recordarles que de acuerdo al reglamento del régimen de estudios de la academia, para acreditar la actividad se requiere como mínimo 90% de asistencia, es decir, poder haber entrado puntual y quedarnos hasta finalizar la actividad, ¿no? Asimismo, ¿no? Recordarles que para la obtención del certificado, ¿no? Aquellos que cumplan con el 90% de asistencia, se les estará enviando un correo electrónico para que puedan cancelar el derecho educacional, el mismo que de acuerdo a la resolución de admitidos y a la convocatoria de la actividad, se realizará a partir del día 22 de julio. Esperemos el correo de la coordinación. Les pediría que no cancelemos antes, doctores, porque el sistema de la academia tiene una programación de fechas, ¿no? Entonces, si hay alguna duda al respecto, pueden comunicarse con nosotros. Muy bien, ahora procedo a presentar al doctor David Florian Vigo, que ya nos acompaña. El doctor es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego. Es también maestro en Derecho Civil y Empresarial por la Universidad Privada Antenor Orrego y doctor en Derecho también por la misma casa de estudios. Es especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha. Asimismo, cuenta con un máster oficial en Derecho Constitucional, también por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con una vasta experiencia en docencia a nivel de pregrado y de posgrado en las áreas de Derecho Procesal Civil. Asimismo, se desempeña ya hace varios años como docente de la Academia de la Magistratura. El doctor es juez superior titular y también juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. El día de hoy nos acompaña el doctor Florian Vigo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por compartir este espacio con nosotros. Doctor, bienvenido y le cedo la palabra. Doctora Anita, muchísimas gracias por la presentación. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a la Academia de la Magistratura por la invitación a compartir algunas ideas sobre este tema, bueno, que viene ya varios años tratándose. Se inició en el 2018 en la Corte de Arequipa, luego la Corte de la Libertad en el año 2019 y ahora ya tenemos 33 cortes que ya están en la oralidad civil. Bien, vamos a empezar entonces sin más preámbulo. Ya mencionó la doctora Anita, vamos a hacer la disposición correspondiente, faltando 10 minutos para que concluya, nos va a avisar para efecto de las preguntas correspondientes. Ujú. ¿De acuerdo? Bien. Permítame presentar, doctora. Correcto, doctor. Bien. Por favor, me confirma si se visualiza. Sí, doctor, conforme se visualiza. Perfecto. ¿Ahí mejor o no? Sí, ahora sí se ve pantalla completa. Perfecto. Muy buenas tardes una vez más. El tema que nos convoca es la oralidad en el proceso civil. Eh, Vamos a desarrollar esta exposición vamos a decir, en dos etapas, o tres etapas, ¿no? Primero, las definiciones previas, luego ya entramos a la oralidad en sí, en el proceso civil, algunas ideas, y luego las preguntas que puedan surgir de, su, de sus inquietudes que puedan versar sobre este tema, ¿no? Bien, miren, la oralidad y la escrituralidad, partamos de ahí. En este momento nosotros nos estamos comunicando, ¿no es cierto? Pero ¿cómo nos estamos comunicando? ¿A través de la oralidad o a través de la escrituralidad? Ahí viene la pregunta. Dirán ustedes, a través de la oralidad, porque usted está... Si yo les pusiese, por ejemplo, acá este documento y le digo que lean, también le estoy comunicando, pero a través de la escritura. ¿De acuerdo?
Entonces, tanto la oralidad como la escrituralidad son dos formas de comunicarse, así de simple. Pero hay algo más que muchos se confunden, la virtualidad, ¿no? La virtualidad. ¿Es lo mismo la oralidad que la virtualidad? No, la oralidad y la escrituralidad son dos formas de comunicación. Pero ¿cómo se hace? ¿Por qué medio? Puede ser un medio directo o por la plataforma que estamos viendo, la virtualidad. Si, miren ustedes, si no hubiese existido quizás, porque hay que rescatar algo de esto que nos trajo esta COVID-19, nosotros no sabíamos que había esta plataforma del Zoom, Blackboard y otras plataformas virtuales, ¿no? Pero estaban ahí, la tecnología existía. Claro, sí teníamos, ojo, ¿ah? Ya se había implementado el sistema de las notificaciones electrónicas, ya se había implementado el remate electrónico y otros mecanismos de haciendo uso de la tecnología, de la información y de la comunicación, las famosas TIC. Sí, ya estamos haciendo, pero cuando llega esto de la pandemia del COVID-19, tenemos que echar mano a esto. Google Meet, las audiencias virtuales, plataforma, mesa de parte virtuales, entonces, virtualidad. Pero si no hubiese esto, quizás estuviéramos dictando en una conferencia en este momento, conversando con ustedes directamente, presencialmente. Entonces, el medio directo y el medio virtual. No hay que confundir con la oralidad. Partiendo de estas ideas. Muy bien, vamos empezando. Nosotros vivimos en sociedad, y dentro de nuestras múltiples tareas, diariamente, constantemente tenemos relaciones jurídicas. ¿Cómo se llaman estas relaciones jurídicas? Materiales, sustantivas, obligacionales. Ya lo que de repente se han escrito en otras conversaciones con mi persona, siempre parto de estas ideas, porque de esta idea nace todo, las relaciones jurídicas sustantivas, relaciones jurídicas procesales, no tiene legitimidad para obrar, no tiene interés para obrar, ¿no? Falta de interés, falta de legitimidad. Yo puedo cuestionar esa falta a través de un medio técnico de defensa que se llama excepciones. ¿En qué momento se resuelven las excepciones? ¿Es diferente que las defensas previas? Ah, muy bien. Todo parte de la realidad. Nosotros vivimos en sociedad, repito, y tenemos relaciones jurídicas. ¿Cómo se denominan? Materiales, sustantivas, obligacionales. Pero dentro de estas relaciones jurídicas existen dos partes, la parte acreedora y la parte deudora. La parte que es titular del derecho y la parte que es titular de la obligación. ¿Cómo se denomina esa persona o personas que son titulares de derechos en estas relaciones jurídicas? Acreedora. ¿Y cómo se llama la otra parte que es titular de obligaciones o deberes? Deudora. En términos generales. Claro, dirán ustedes, pero usted está reduciendo al término patrimonial, obligacional. ¿Y qué pasa con las relaciones jurídicas extrapatrimoniales? También hay alguien que necesita, ¿no? En un matrimonio, de repente, hay contraprestaciones recíprocas. Ambos se deben amor, cariño, atención, ¿no es cierto? Que son asuntos extrapatrimoniales. Pero también hay alguien, si podemos catalogarlo, alguien que quiere recibir algo, será titular de derechos y algo que debe dar ese, ¿no? Ujú. Claro, también hay relaciones ahí, se podría decir, acreedores y deudores en términos macro, ¿no es cierto? ¿Y de dónde nacen estas relaciones jurídicas sustantivas, obligacionales o materiales? ¿De dónde nacen? De la voluntad, de la voluntad. Ahí está, de la voluntad. Nadie obliga que estén acá en esta posición o en otra posición, como acreedor o deudor. Nadie obliga que usted celebre un contrato donde no desea. Voluntad, manifestación de voluntad. Ujú. Pero no solamente nacen de la voluntad estas relaciones jurídicas, muchas veces vienen impuestas por la ley. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 1969 del Código Civil. El padre tiene la obligación de educar, alimentar en términos generales a sus hijos. Derecho viene impuesta por la ley. Entonces hay obligaciones que nacen de la voluntad o nacen de la ley. Relaciones jurídicas. ¿Y cuándo se extinguen estas relaciones jurídicas? Ustedes saquen su cuenta hasta el momento
desde hoy día, lunes 24 de junio del 2024, ¿cuántas relaciones jurídicas han tenido? Ya se está por terminar el día, pero ustedes, para ir a su trabajo, quizás tomaron un taxi o tomaron otro medio de transporte. Ahí 15 se comportó como acreedor y 15 se comportó como deudor. Ujú. Y estas relaciones jurídicas que tuvieron con estas personas, titulares del medio de transporte, ¿ya se extinguió o siguen vigente? Ya se extinguió. ¿Algún problema? Ningún conflicto, ningún problema, ninguna litis. Entonces ya se extinguieron. ¿Cuándo se ha extinguido? Cuando el acreedor ha quedado satisfecho porque el deudor cumplió con la prestación a su cargo. Y si se trata de contraprestaciones recíprocas, contratos con prestaciones recíprocas, ambas partes cumplieron con su obligación y quedaron satisfechas la parte acreedora. Muy bien. Pero cuando estas relaciones jurídicas sustantivas, obligacionales o materiales pueden generar una relación jurídica procesal y por ende generarán este instrumento que se llama proceso para resolver cuando surgen conflictos jurídicos, conflictos de interés. Así de simple. Ujú. ¿Y cómo se solucionan esos conflictos de intereses que pueden surgir de estas relaciones jurídicas sustantivas, obligacionales o materiales? ¿Cómo se resuelve? Hay tres mecanismos clásicos conocidos por ustedes. La autotutela. Yo mismo, titular del derecho, ejercito mi defensa. Autotutela. Eso ya está abolido, extinguido, hay rezagos, claro, ¿no? La defensa posesoria, legítima defensa, pero imagínense si esto hubiese seguido, ya estuviéramos extinguido la humanidad, lo hubiéramos matado los unos a los otros. La autocomposición, las mismas partes resuelven el conflicto. ¿Cuáles son esas formas alternativas de solución de conflictos o autocompositivas que las partes resuelven? La transacción, la conciliación. No hay un tercero que resuelva el conflicto. Son las mismas partes que resuelven este conflicto. Hoy tenemos la conciliación extrajudicial, la conciliación judicial, la transacción judicial, la extrajudicial, que hay también diferencias, ¿no? Veremos si nos alcanza un tiempo más adelante, de repente hay que ahondar esto. Y la heterocomposición, que se encarga la solución del conflicto a un tercero. A través de la historia, cuando surgieron estos medios de heterocompositivos, ¿no? Quienes resolvían el conflicto. Luego, ¿no? Se iba desarrollando ya hasta llegar al Estado moderno, que actualmente, ¿quién es el tercero que resuelve los conflictos que se suscitan entre los miembros de la sociedad? ¿Cuál? ¿Quién? El Estado. Concretamente, en el Perú, Poder Judicial. Más concretamente, el juez. Es el que resuelve el conflicto. Pero nosotros dividimos a esto en la jurisdicción que se denomina, ¿no? Jurisdicción. ¿Cuántas clases de jurisdicción existe según nuestra Constitución? Yo considero que la jurisdicción es una sola. El poder de ver que tienen ciertas personas naturales por expresa disposición del Estado. El Estado es el único, ¿no? Pero el Estado ha dividido. Tenemos la jurisdicción ordinaria, poder judicial, la jurisdicción arbitral, la jurisdicción militar y la jurisdicción especial o indígena, que está en el artículo 149 de la Constitución. Ahí lo tenemos, es una jurisdicción especial. Bien, ¿cuál vamos nosotros a ver la estructura del aparato judicial? Miren, tenemos desde el juez de paz hasta la Corte Suprema. Desde el punto de vista orgánico, juzgado de paz, juzgado de paz letrado, juzgado especializado, sala superior, sala suprema. Desde el punto de vista subjetivo, sería el juez de paz, el juez de paz letrado, el juez especializado, ya sea civil, laboral, constitucional, contencioso administrativo, las salas superiores, que también hay salas superiores civiles, penales, laborales, en algunos distritos judiciales, comerciales, y las salas supremas, que hoy en día tenemos las salas civiles, tanto la permanente como la transitoria, tenemos 5 salas constitucionales de derecho social y constitucional, la permanente y 4 transitorias, y las salas penales, ¿no? La sala penal permanente y la sala penal transitoria. Entonces, esa es la estructura del Poder Judicial. ¿Por qué decimos esto? Dirán ustedes, oiga, pero el juez de paz también forma parte de la estructura del Poder Judicial. El juez de paz, que antiguamente se llamaba juez de paz no letrado. El juez de paz tiene la ley del 2011 que rige la justicia de paz y su reglamento del 2012. ¿Tiene ahí? ¿Sí?
Tiene. Entonces, el juez de paz no forma parte de la carrera judicial. La carrera judicial se inicia con el juez de paz de estrado. La carrera judicial es diferente que la estructura. Esta es la estructura del Poder Judicial. Juzgado de paz, que es la base, juzgado de paz de estrado. El juez de paz que encarna al juzgado de paz, ¿resuelve conflictos? Claro que resuelve. No, yo sabía que tiene solamente facultades conciliadoras, pero también hay materias que la ley de justicia de paz dice, alimento, por ejemplo, cuando el vínculo está acreditado, ¿sí? Interdictos de recobrar, ¿no? También te baja. Juzgado de paz también conocen ahora de violencia familiar, ¿sí? También podemos dirigir una demanda al juzgado de paz. Faltas también conocen los juzgados de paz. Entonces hay competencias que tienen estos, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cómo se llama entonces cuando hay un conflicto de intereses? Vamos a el Estado que lo resuelva. Y el Estado se vale de un instrumento que se llama el proceso. ¿Qué es el proceso judicial? El instrumento de que se vale el juez para resolver los conflictos de intereses, lógico, con relevancia jurídica, o las incertidumbres jurídicas. Proceso judicial. Claro que otras, hay definiciones también según la doctrina, actos coordinados, sistematizados, lógicos, ¿no? Hay definiciones. Preferimos decir que es el instrumento de que se vale el juez para resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica, que es la finalidad inmediata del proceso. Eso es. Y la finalidad inmediata es buscar la paz social e justicia. Ujú. Sí, eso es lo que se anhela, ¿no es cierto? Pero para ello, nosotros tenemos generalmente, hay hasta 4 sistemas procesales en el mundo, pero los más, ¿no? Son los sistemas dispositivo, privatista, garantista y el sistema inquisitivo, publicista, eficientista. Esto es muy importantísimo, estos 2 sistemas, porque de ello dependerá si un país adopta este sistema y cuál va a ser la técnica preferente, la oralidad o la escrituralidad. Depende del sistema. Un sistema es un conjunto de principios, un conjunto de reglas que se da en un tiempo, en un espacio. Eso es un sistema. Dice el sistema judicial está compuesto por varios entes, ¿no es cierto? Por varias instituciones. El sistema judicial, todo un sistema, dice, ¿no? Acá igual, el sistema procesal, son sistemas procesales porque incluyen instituciones, incluyen principios, incluyen normas. Ah, exacto. Si el sistema dispositivo tiene sus propios principios, el sistema inquisitivo tiene sus propios principios. El juez puede conceder un recurso de apelación de oficio o tiene que haber el recurso de apelación o los medios impugnatorios en general tienen que ser incoados por las partes y cumpliendo con ciertos requisitos. Ujú. Entonces, cada principio procesal obedece al sistema. En conclusión, ¿cuál es la característica esencial de cada uno de estos sistemas? No vamos a mencionar los principios porque sería muy tedioso ya. El sistema dispositivo privatista garantista tiene por eje primordial a las partes. El amo, el que gobierna, el que maneja el proceso, los protagonistas del proceso son las partes procesales. En cambio, el sistema inquisitivo, publicista, eficiencista, el que maneja el proceso, el protagonista del proceso es el juez. Tiene facultades. Claro. Ujú. Y nuestro sistema procesal que impera en el Perú, ¿cuál es? Dispositivo, privatista, inquisitivo, publicista, eficiencista, el segundo, ¿cierto? Tenemos una mixtura nosotros, tenemos una mixtura, pero preponderantemente el sistema inquisitivo publicista. Eso es lo que inspiró el Código Procesal Civil de 1993. Ya vamos a cumplir un aniversario más, ¿no? Ujú. Clase de procesos, según la materia, constitucional, penal, laboral, familia, y dentro de familia ya tenemos familia ordinaria y familia con la subespecialidad de violencia familiar, que está hoy cargado este sistema, este subsistema de violencia familiar, porque hay bastantes casos sobre ello, ¿no? Materia constitucional administrativa y en materia civil, en materia comercial. Ujú. En lo referente al inicio del proceso, ¿cómo se inicia un proceso? El ciudadano recurre al Estado, toca la puerta, concretamente recurre al juez,
y esto genera un proceso. ¿Cómo se llama ese derecho subjetivo abstracto en virtud del cual el ciudadano recurre tocando las puertas que le hagan, que resuelvan su conflicto? Derecho de acción. El derecho de acción es algo abstracto, subjetivo. No lo podemos ver al derecho de acción. ¿Y dónde se materializa el derecho de acción? En un papel que se llama demanda. ¿Quién es el sujeto activo de la acción? El sujeto activo de la acción es el demandante. ¿Y quién es el sujeto pasivo de la acción? El sujeto pasivo de la acción es el Estado, Poder Judicial, concretamente el juez, dirán ustedes, pero no es el demandado, no, no, no. La acción se dirige contra el Estado. ¿A quién le pides que resuelva el conflicto de intereses? No, al demandado, no, al Estado, Poder Judicial, concretamente al juez. Entonces, ¿y qué se dirige contra el demandado? Este derecho de acción se materializa en la demanda y la demanda, que es el papel, el primer escrito que se presenta, contiene una pretensión o pretensiones. La pretensión o pretensiones es la autoatribución de un derecho. Miren, eso es muy importante. ¿Qué pretensión tiene tu demanda? ¿Dónde va la pretensión? ¿En qué ítem o ítem de la demanda va la pretensión? Dice, ¿en el petitorio? No, la pretensión no se agota en el petitorio. En el petitorio va el petitum claro, concreto y preciso, pero la causa petendi, la fundamentación, va en los fundamentos de hecho, fundamentación jurídica y tiene que estar corroborado con los medios probatorios. Eso es muy importante, porque cuando ustedes, jueces, ¿no? Los jueces dicen, a ver, ¿cuál es tu pretensión? ¿Qué ven? La sumilla, mire, la sumilla de la demanda. Demanda nulidad de acto jurídico. Ahí no ha dicho nada. En el petitorio demanda nulidad del acto jurídico contenido en la minuta del 20 de enero del 2003 y también la nulidad de la escritura pública del 30 de noviembre de 2003 por la causal de simulación absoluta. Ahí se entiende mejor, ¿no es cierto? Pero en los fundamentos de hecho, cuando desarrolla la causa petendi, no solamente desarrolla respecto a la simulación, sino que en este desarrollo del fáctico, desarrollo de los hechos, también dice que es un fin ilícito, porque ha vendido algo que no le pertenecía a él. Entonces ya agregó dos causales de nulidad del acto jurídico. ¿Qué hacemos? El juez advierte que debe decir en tu auto amisorio. Admítase la demanda sobre nulidad del acto jurídico por las causales de simulación absoluta y fin ilícito, ¿no es cierto? Porque de ahí va a ser la brújula para que el demandado conteste la demanda y tiene que pronunciarse sobre esas dos causales de nulidad. ¿Y qué pasa si no lo hice en el auto amisorio? Pero la parte demandada sí se pronuncia sobre eso. En la fijación de puntos controvertidos, solamente el juez dice de determinar si se ha producido la causal de simulación absoluta del acto jurídico, pero omite sobre el fin ilícito. Pero en la sentencia desarrolla las dos. Claro, hay que ver cada caso en concreto cómo, si se salva o no se salva ello, si se pronunció o no, si se generó el contradictorio o no se generó el contradictorio. Muy bien. Entonces, ¿quién es el sujeto activo de la pretensión? El demandante. ¿Y quién es el sujeto pasivo de la pretensión? El demandado. Señor juez, recurra a su despacho para que, previo a los trámites procesales, debido proceso, le ordene al demandado que salga de mi casa. Pretensión, reivindicatoria. ¿Listo? Puede ser también un desalojo, ¿no? Según sea el caso. Esa es la pretensión. ¿Cuántos códigos hemos tenido en nuestra vida republicana? Código de enjuiciamientos en materia civil de 1853, Código de procedimientos civiles de 1912 y el Código vigente de 1993. 28 de julio de 1993 entró en vigencia este código. Vigente, hay un proyecto ya de nuevo código que se ha publicitado, se ha dado a conocer a la colectividad por parte de la Ministerio de Justicia, pero aún no ha entrado en vigencia. Tiene varias novedades, algunos también se critican desde el punto de vista negativo o positivo,
pero aún está ahí, está ahí. Pueden ustedes verificarlo, entrar al, ¿no? Está publicitado. Proyecto del código, nuevo Código Procesal Civil. Ya vamos a cumplir 31 años, ¿no? 31 años, el 28 de julio, entró en vigencia. ¿Qué tipo de procesos regula el Código Procesal Civil? Dos grandes procesos. El que está vigente, no hablamos todavía de, me pasó una vez, le cuento haciendo un paréntesis, Código de Comercio de 1902, nuevo Código de Comercio, en el 2002, siempre me acuerdo, 2002, cuando se decía, ¿no? Ley Marco del Empresariado se iba a llamar, ya no se iba a llamar Código de Comercio, sino Ley Marco del Empresariado. El último proyecto de la Ley Marco del Empresariado que reemplazaría el Código de Comercio de 1902 fue elaborado por la Cámara de Comercio de Lima. Y todo avisoraba que cuando el Código de Comercio cumplía en el 2002, 100 años, ¿sí? Porque de 1902, entraba en vigencia la Ley Marco del Empresariado. Me acuerdo que estábamos dictando una clase en una universidad y ya estamos desarrollando ese proyecto. Lo que tenía esta ley marco hasta ahorita no entra en vigencia. Cuando me encuentro con los compañeros de estudio, y doctor, ¿qué fue de la ley marco? ¿Se acuerda que estudiamos todo un ciclo sobre eso? Sí, bueno. Bien, el Código Procesal Civil del año 93 regula dos grandes procesos: procesos contenciosos y procesos no contenciosos. En el primero se resuelven conflictos de intereses, en el segundo, incertidumbre jurídica. Dentro de los procesos contenciosos tenemos los procesos causales, o la doctrina lo llama de cognición, y los procesos únicos de ejecución, ¿cierto? Los causales, ¿por qué se llaman así? Porque en estos procesos causales o de cognición se debe demostrar la causa, el origen que dio, que de dónde se deriva el derecho que usted está invocando. ¿Y cómo pruebo ese derecho que estoy invocando? Con los medios probatorios típicos, atípicos, sucedáneos. El derecho se encuentra discutido. En cambio, los procesos únicos de ejecución, antiguamente procesos de ejecución, se denominan así porque se inician en virtud de un documento al que la ley le da la calidad de título ejecutivo. Título ejecutivo de naturaleza judicial o extrajudicial. Esto con el decreto ejecutivo 1069 del 2008 se modifica. Antes teníamos procesos ejecutivos, procesos de ejecución de garantías reales y procesos de ejecución de resoluciones judiciales. Ahora es proceso único de ejecución, pero se divide, se clasifica en ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales y títulos ejecutivos judiciales. Pero tenemos que tener un documento al que la ley le da esa calidad, esa cualidad, que se llama título ejecutivo. Es un, entre comillas, medio operatorio privilegiado, que le da esa, una letra de cambio, que son los títulos valores en general, ¿no? Letra de cambio, cheque, pagaré, un testimonio de escritura pública, una conciliación extrajudicial, un laudo arbitral. Ellos son los títulos ejecutivos. He mezclado tanto judiciales como extra, la conciliación judicial, la conciliación extrajudicial. ¿Y dónde queda el proceso cautelar? El proceso cautelar o las medidas cautelares es un proceso sirviente y es el instrumento del instrumento, como decía Piero Calamandrei. ¿Cuál es el instrumento de que se vale el juez para resolver el conflicto? El proceso, en general, proceso principal, llamemos. Pero este proceso principal muchas veces no cumple la finalidad. Entonces es necesario echar mano a otro instrumento, que son las medidas cautelares. El tema de las medidas cautelares es un tema muy importantísimo. Ahora que estamos por acá, por la Corte Suprema, vemos cómo a veces se pierde en los procesos porque no se utilizan las medidas cautelares. ¿Por qué no anotó la demanda? Demandó nulidad de acto jurídico u otra pretensión que tiene que ver con derechos inscritos. ¿Cómo asegurar? Demandó petición adquisitiva, demandó ineficacia de acto jurídico. Pero como no anotó la demanda, en el transcurso del proceso, esta persona demandada transfiere el bien. Y esta a su vez vuelve a transferir. ¿Y qué hacen ahora? Tendrá que iniciar un nuevo proceso para que también declare la nulidad de esa segunda y tercera venta. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen anotado la demanda? La primera. ¿Puede haber las transferencias segunda y tercera? Sí, pero estas personas que adquirieron ya no pueden alegar la buena fe. ¿Será necesario iniciar un nuevo proceso contra ellos? Ya no. Eso es lo importante de las medidas cautelares. Sigamos. Hasta ahí
me parece que es previo. Entonces ya vamos al proceso como instrumento. Y para ya desarrollar el proceso, nos valemos de dos técnicas, la escrituralidad y la oralidad, que son medios de comunicarse, decíamos. Eh, Cuando salió la oralidad, ya dije, la oralidad, el Código Procesal Civil se trajo eso, oralidad, sistema de audiencia, pero fracasó, fracasó. El doctor Lama More, ya cesado, fue supremo titular de la República, eso este año. Él fue el que incentivó la oralidad, la técnica de oralidad en el proceso civil. Y ha dio resultado. ¿Pero por qué? Porque se ha gestado de adentro, como él siempre decía, ¿no? Se gestó de adentro, con la voluntad de los jueces. Jueces de Arequipa, en principio, 2018, jueces de la Libertad en segundo momento, 2019, y gradualmente ya tenemos ahora 2004, a ver, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años. Contaba el doctor que alguien por ahí te decía, igual que fracasó el sistema de audiencias con el Código Procesal Civil, fracasará el sistema de oralidad. ¿Cuántos años me das? Dice que le dijo a esta persona que le criticaba, ¿no? Te doy 3 a 4 años y no va más la oralidad. Ya vamos pasando, decía él antes de irse, ya vamos pasando 5 o 6 años y felizmente se mantiene la oralidad y se van plegando más cortes, y ahora tenemos 33, falta una nada más, ¿no? Claro que son 35 ahora con la nacional, pero ahí estamos, ya está avanzando. ¿Y está dando resultados? Creo que sí, creo que sí. Muy bien. Bien, decíamos, la escritura y la oralidad. Y la virtualidad, y al inicio decíamos alguna disquisición, ¿no? Entre esto. Veamos. La técnica de la escrituralidad y la técnica de la oralidad en el proceso civil. ¿Cuál es la más antigua? ¿Cuál es la más antigua? La oralidad, ¿no es cierto? La oralidad. Antes que exista la escrituralidad, existía la oralidad. Ujú. La escrituralidad y la oralidad es un derecho fundamental, una garantía constitucional, una técnica o simplemente una metodología de trabajo. Claro, dirán ustedes, pero eso no tiene que nada que ver, ¿no? Ujú. Cambios en el sistema. Y cuando, como les decía, cuando se pretendió integrar la oralidad, claro, la oralidad venía ya en penal, venía en laboral, y nosotros estábamos atrás. Nuestro Código Procesal Civil del año 93, dije, trae sistema de audiencias. Vamos a ver luego. ¿Cuántas audiencias obligatoriamente tenían que darse en un proceso de conocimiento, que es el proceso más lato, más amplio, más garantista? Audiencia de saneamiento procesal, audiencia de conciliación y fijación, ¿no? Audiencia de pruebas. Y si algo pasaba por ahí, podía convocarse a una audiencia complementaria de pruebas, a una audiencia especial de pruebas y luego la sentencia. Entonces, si era un código diseñado por audiencia, lógico que tenía que ser preponderantemente oral. Pero vamos a ver por qué fracasó. Y esto, miren, el cambio siempre va de la mano con la tecnología. Ahora se llama de un gobierno, ya se habla en el gobierno abierto, gobierno electrónico, participación ciudadana, control ciudadano. El Poder Judicial, el Ministerio Público, está controlado por la ciudadanía. No debe ser así, ¿no es cierto? Debe ser así. Miren, el otro día leía sobre un tema de gobierno. Ahora se habla también pues de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ahora hay un programa que ayuda. Le preguntas, óigame, señor, ¿qué diferencia entre rescisión de contrato y resolución de contrato? Y cíteme algunas ejecutorias supremas que hayan resuelto sobre el tema. Y el programa le corresponde, señores, la diferencia de derecho romano, actualmente, esas son. Y en las ejecutorias supremas tales, 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 la Corte Suprema se ha pronunciado diferenciando estas dos instituciones. Cacho. Interesante, interesante. Por eso dicen que esta tecnología de la inteligencia artificial, algunos programas y robots van a resolver los conflictos de intereses. En China ya hay un robot que resuelve los procesos judiciales con el 98% de certeza. Characho. También preocupa, ¿no? Pero considero que este instrumento
esta inteligencia artificial, como se denomina, debe ser una ayuda, un apoyo para el juez y en general para los operadores del derecho, pero no reemplazarlo al hombre. Eh, Hay un autor, jurista peruano, José Antonio Silva Vallejo, él decía que, dice, porque sigue vivo el doctor, él dice, en la teoría tridimensional del derecho, no, la teoría pluridimensional del derecho, hecho, norma, tiempo, espacio, sentimiento, dice él también, ¿va? Sentencia viene de sintiendo. ¿Y quién debe sentir? El que siente es la persona humana, que tiene sentimiento. Ustedes creen un robot que sea, es una tecnología, ¿tiene sentimientos? Debatible, ¿no? Algunos dicen que sí, como un robot, considero que no. Entonces, ¿la oralidad es opuesta a la constitucionalidad? No. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos. Es complementario, pero con preponderancia alguna. Entonces, la escritura y la oralidad son dos técnicas procesales. Estas obedecen al sistema jurídico procesal que se haya adoptado en cada país. Por eso, cuando vimos los sistemas, publicista, privatista, inquisitivo, garantista, hay que, según ello, prevalecerá estas técnicas. La realidad no hay que confundirla, decíamos, con la virtualidad, o más generalmente con el uso de las tecnologías en los procesos judiciales. La virtualidad es un instrumento de ambas técnicas, especialmente la realidad, la virtualidad. Claro, cuando no había esto de la técnica de la oralidad, no se estaba implementando, pero ya había las tecnologías, ¿no es cierto? Dije temprano, las notificaciones electrónicas que datan del 2015. ¿Sí? Ya se notificaba electrónicamente. Hay una resolución administrativa que tiene varios protocolos de las casillas electrónicas, cómo se notifica, hay principios que gobiernan las notificaciones electrónicas, uno de ellos, el más importante, que es el principio del no repudio, que por ejemplo, que nadie puede decir no me llegó la notificación. Si usted señala su casilla electrónica, se presume que usted siempre va a conocer o va a abrir o va a recurrir a ese correo electrónico, ¿no? A esa dirección electrónica que iba a revisar sus notificaciones. No puede decir que no le llegó. Ujú. La oralidad es una técnica de proceso y ha existido siempre e inclusive antes de la escritura. En nuestro país la oralidad se ha dado en un mínimo grado. Con el Código Procesal Civil, que propugnó 3 audiencias obligatorias en el proceso de conocimiento, pero no tuvo éxito. Luego ya se propulsó la oralidad. En los últimos años, dentro de las reformas judiciales, ya se hacía mención al uso de las TIC como herramienta de mejoramiento de la calidad de la información producida en una audiencia o para facilitar la decisión en el proceso. Pues mientras mejor sea la calidad de la información producida en una audiencia, mejor será también la calidad de la resolución judicial. ¿Se puede hablar de una técnica puramente escrita o de una técnica puramente oral? No. Se dice que sí puede haber un proceso totalmente escrito, pero no puede haber un proceso netamente oral. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con el eje? El expediente judicial electrónico, que también ya viene impulsándose a nivel nacional. El eje. ¿Qué diferente? Ojo, el eje es muy diferente que el expediente escaneado. Claro, el expediente está físico, lo escaneamos, lo subimos. Ahora a la Corte Suprema ya no va el expediente físico. Vamos a escanear el expediente y usted entra ahí en el anexo y ahí visualiza todo. Igual sucede, pero dirán, es que en el eje se introducen ahí a los escritos todos. No es necesario escanearlo. En cambio, el expediente escaneado se generó físicamente, escritural, y luego se escanea y se elabora el expediente. En cambio, el eje no. Todos los escritos se van introduciendo en ese expediente electrónico, judicial electrónico. Es un avance también de la tecnología. Estamos utilizando la tecnología. El cambio, el cambio. El Código Procesal Civil del año 93. Este código, decíamos, reguló el sistema de audiencias y por ende la oralidad. ¿Cuántas audiencias dije que se tenía que dar en este proceso de conocimiento? 3 audiencias. Mire, este es el diseño del proceso de conocimiento antiguo, ¿ya? Y tenía que darse la audiencia de saneamiento, la audiencia de conciliación y la audiencia de pruebas. En el saneamiento procesal, ¿qué se dilucidaba en ese proceso, en esa audiencia? ¿Hubo excepciones, defensa previa? Sí, acá se resolvían las excepciones y defensa previa. Saneamiento procesal. Pasaba,
Pasamos, se resolvía. Relación jurídica procesal válida, saneado el proceso. Pasamos a la audiencia de conciliación y saneamiento probatorio, así se denominaba. El juez invitaba, y eso se quiere regresar, se debe regresar. En la audiencia preliminar, con el protocolo que se ha aprobado últimamente, en el 2023, diciembre, se debe propiciar la conciliación, debemos regresar a ello. Se propicia la conciliación. Con esta audiencia de conciliación judicial, ¿qué se debe desarrollar? ¿Cuál era lo que debía desarrollar el juez? Propiciar la conciliación, invocar a las partes, darles a conocer cuáles son las ventajas de la conciliación. Por mutuo propio, ellas conciliaban. Pero si no, si fracasaba la conciliación por mutuo propio, el juez proponía una fórmula conciliatoria. Y para ello tenía que ir leyendo el expediente, como exige ahora la oralidad. Pero no leían, o no leíamos. Casó la conciliación. Si no se aceptaba la fórmula conciliatoria, ¿qué decía? Señor, a ver, ¿usted acepta o no acepta? No acepto, señor. ¿Usted acepta? Yo sí acepto. Pero no hay conciliación porque tiene que ser de ambas partes. Si en la sentencia la parte que no había aceptado la fórmula conciliatoria propuesta por el juez obtenía igual derecho o peor derecho, se le aplicaba una multa. Uh-huh. Luego pasamos a la audiencia de pruebas y luego ya se expedía la sentencia. Inclusive decía que podía haber la audiencia especial de pruebas o audiencia complementaria de pruebas. ¿Cómo es el diseño actualmente? Si yo le pregunto, ¿cuántas audiencias en el sistema de la escrituralidad, no en el sistema de la oralidad? En el sistema de la escrituralidad, ¿cuántas audiencias son obligatorias en un proceso de conocimiento? Ninguna. Ninguna. Ya ninguna es obligatoria. Y la audiencia de pruebas es excepcional. Porque si luego del saneamiento procesal que se hace mediante un auto, el juez da un plazo para que las partes propongan puntos controvertidos y luego el juez fija los puntos controvertidos y admite los medios probatorios, mediante un auto. Y luego, si dice, a ver, estos medios probatorios que he admitido, ¿es necesario que se actúe en audiencia? Sí, entonces convoca una audiencia de prueba. Pero si no es necesario, porque se trata de medios probatorios, solamente documentales, más específicamente instrumentales, de frente pasa a pedir sentencia. Juzgamiento anticipado. Y luego, si hay audiencia de pruebas, emite la sentencia. Entonces, la audiencia de pruebas es excepcional, según el sistema de la escrituralidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué fracasó el sistema de audiencia propuesto en el Código Procesal Civil? ¿Por qué? ¿Por qué fracasó? ¿Cuál fue el problema? El problema humano, operadores del proceso, empezando por el juez. Programaba dos o tres audiencias en la misma hora, es que tenía dos o tres secretarios, pero no podía participar al mismo tiempo, pues, ¿no? Por lo que prácticamente el secretario, el que conducía la audiencia. Muchas veces el secretario pedía documento de identidad a las partes y los abogados cerraban la puerta y dentro de un tiempo traían ya las actas para firmar. ¿Dónde hay la inmediación? ¿Dónde está la realidad? Bueno, hay una ley del 28 de diciembre de 2014 que ya empezó, ¿no?, a rescatar la oralidad. ¿Qué más? Respecto a los medios probatorios, se fijaban puntos controvertidos exhaustivos. Y los medios probatorios, ¿qué se decía? Se admiten los siguientes medios probatorios del demandante, los que obran de folios 20 a folios 50. De la parte demandada, los que obran de folios tal a folios tal. Cuando llegábamos a la audiencia de pruebas, el juez recién tomaba conocimiento de lo que había sucedido en el proceso y le dice, a ver, ¿qué se emitió como medio probatorio? ¿Qué fue? No sé, señor juez, pero ahí está. Ah, también se había admitido un expediente fenecido, ya se ofició al archivo a donde se encuentre. No, que sí. Se había admitido como medio probatorio una pericia, que nombraron los peritos, nada, recién, no se reprograma la audiencia. No había, el juez no se involucraba en el caso. Eso es lo cierto, eso es lo cierto. En la audiencia de pruebas, recién, como dije, tomaba conocimiento y tenía que reprogramarse. Muy bien, vamos ahora sí con la oralidad.
¿Cuáles son las normas administrativas? A ver, ¿por qué había una renuencia cuando se dio esta técnica de la oralidad? Se implementó, dije, en el Distrito Judicial de Arequipa, 2018, luego 2019, en La Libertad, y así, y ha ido paulatinamente extendiéndose a otras cortes. ¿Qué decíamos? ¿O qué se decía? De repente va a fracasar también. Queremos la celeridad. Involucrémonos en esto. Pero no tenemos norma, decían, ¿no? No tenemos norma que diga la oralidad. Pero ahí tenemos el Código Procesal Civil, tenemos principios, y con principios se empezó a trabajar. Lógico, se dieron normas administrativas, resoluciones administrativas que han ido paulatinamente corrigiéndose, evaluándose y diseñando nuevos protocolos. El año pasado, dije, se dieron dos protocolos muy interesantes. Tenemos la resolución 482 de 2023 que establece, ¿no?, el funcionamiento de módulo corporativo civil de litigación oral. Y tenemos también la 533 que también establece el protocolo de actuación. Dirán, uno es sobre el funcionamiento y el otro es sobre la actuación. Lo importante de este sistema, y eso debe ser así, es que divide funciones también. Hay la función administrativa del coordinador, ¿no?, que se encarga de las actuaciones administrativas. Oiga, ¿ustedes han visto casos en que los jueces tienen que ir a reclamar el papel? Había acá en Trujillo, eh, Trujillo o Tusco, 2 horas en carro a esa provincia. El juez tenía que venir a reclamar su papel, tinta para la impresora, porque no se le daba a otra persona, tenía que ser el juez. Tenía que bajar 2 horas y 2 horas y todavía hacer cola para que reclame su papel, su tinta de impresoras y todo lo demás. Eso es función del juez. Con estos módulos de litigación oral se hace la función. Usted tiene que separar, se tiene que separar uno del otro. ¿De acuerdo? Ese es funcionamiento. ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cuál debe ser la actuación? ¿Cómo funciona el módulo? ¿Quién hace el administrador? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué debe ser el juez? El juez es el gestor. El juez es el que administra el caso. El juez es el que resuelve. Tiene funciones jurisdiccionales. Esa es su neta labor. Para lo otro es el administrador, que se encarga de reclamar papel, que vaya a reclamar computadoras, impresoras, que le pinten las paredes. Eso no puede estar viendo el juez. Eso no. Y dentro del también del funcionamiento tiene que ver, hay personal, ¿no?, que tiene que calificar la demanda, el personal que se carga de la tramitación, el personal que se carga de la ejecución y otras funciones. Sí, repartimiento de roles, ¿sí? Quizás sería necesario que demuestre brevemente estos instrumentos, ¿ya? Esto les va a personas que están interesadas en estos temas, que están trabajando con la oralidad. De repente acá hay jueces, y si no hay jueces, hay secretarios que se encargan de ello, ¿no?, en los módulos, ¿no? Hay distritos judiciales que algunos órganos todavía no se plegan a la realidad. No quieren salir del confort, pero ya poco a poco son contagiados. Acá en Trujillo, por ejemplo, donde somos, había 9 juzgados civiles. Se empezó con 2 juzgados civiles. Pero luego ya vio, ¿no? Es a veces también nos entusiasmamos, ¿no? ¿Cómo así? Para bien o para mal, señor. Pero si estos dos señores, dos jueces del juzgado tal y del juzgado tal, lo pueden hacer, pues yo no. Yo también me plego a esto. Me contagio de esto y quiero ir a la oralidad. Les cuento. Nosotros en La Libertad somos 3 salas civiles, primera, segunda y tercera. Pero cuando se diseñó esto en el primer tramo de la oralidad, se inició con 2 juzgados, te repito, y una sala civil. Pero nosotros, la segunda y la tercera sala, que a mí queríamos. No, pero el diseño en este tramo solamente va con la primera sala. ¿Qué dijimos nosotros ante el presidente de la Corte? Queremos hacerlo como buena práctica judicial. Queremos también participar en oralidad, en segunda instancia. Y salió resolución administrativa
de la presidencia de la Corte Superior, dando tanto a la segunda como a la tercera sala civil de la libertad como buena práctica el desarrollo y la participación en segunda instancia con la técnica de la oralidad. ¿Sí? Buena práctica. Veamos. ¿Qué establecen estas normas? Brevemente, voy a compartir ya ambas resoluciones, ¿ya? A ver, esta resolución es la número, ¿sí se visualiza? ¿Se me confirma? ¿Se visualiza? Sí, doctor, se visualiza. Perfecto. Entonces, esta es la resolución 482 del 2023, del 24 de noviembre de 2023, ¿ya? En esta, ¿qué se aprueba? Aprobar la actualización del reglamento denominado funcionamiento. Esta regula el funcionamiento, ¿ya? El funcionamiento. A ver, ¿y qué? No lo vamos a repasar todo. Vamos a ver el funcionamiento del modo corporativo civil de litigación oral. Ojo que esta es una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es una norma general, no es para que rige, para la redundancia, en todos los distritos judiciales. Ya claro que cada distrito judicial puede tener sus propias resoluciones para una mejor implementación, para un mejor desarrollo, claro que sí, pero partiendo de esta norma base. Bien, ¿qué tenemos acá? Disposiciones generales, tenemos de la función jurisdiccional, la junta de juezas, la jueza coordinadora del módulo, requisitos para hacer ello, funcionamiento administrativo, administración del módulo, cómo se administra el módulo corporativo. Luego tenemos, ahí están las funciones, luego tenemos el equipo de apoyo de las causas. Lo que decía, hay un subequipo de apoyo en la etapa de calificación, hay un subequipo de apoyo en la etapa de trámite, hay un equipo de apoyo en la etapa decisoria, en la etapa de la ejecución y en el apoyo de servicios judiciales. Miren, el equipo y ahí está cada función que tiene este equipo. Equipo de apoyo en la etapa de calificación, cuáles son sus funciones, en la etapa del trámite, en la etapa de la decisoria, en la etapa de la ejecución y en el equipo de servicios judiciales. Mire, eso es, ¿cómo se llama? Funcionamiento de esta litigación, de este módulo corporativo de litigación. Y la otra resolución, vamos a poner eso ahorita, voy a dejar de compartir esta. Esa es lo mismo, ¿no es cierto? La 482. Vamos a abrir la otra. La 482 ya está. Esta es la 533. Muy bien, ahorita la vamos a ver esta ya. Muy bien, esta es la 533. Si la primera regulaba el funcionamiento, esta regula la actuación. Veamos. Miren, esta tiene más páginas. ¿Qué regula? ¿Qué resuelve? Aprobar el protocolo denominado actuación en el módulo corporativo civil de litigación. Actuación. Ya cómo es la actuación en este módulo corporativo o cómo debe ser de litigación oral. ¿Cómo debe ser? Ahí estamos. Mire, audiencia, a qué se denomina audiencia de prueba, audiencia frustrada, definiciones, dice, responsable, disposiciones generales, luego bajamos, principios administrativos, principio de adecuación a las innovaciones tecnológicas, miren, principio de audiencia con oralidad, principio de calidad, principio de eficacia, principio de eficiencia, principio de especialización de funciones, principio de flexibilidad, principio de legalidad, de responsabilidad, separación de funciones, modelo de gestión de despacho judicial, modelo de gestión del caso. Ajá, es muy importante. Hay un protocolo entonces que debemos saberlo, ¿no? Este lo pueden bajar, está en la página, ahora está en la nube, ponen en Google nada más el número de estas resoluciones y lo obtienen fácilmente. Esa es la tecnología también, ¿no? La,
Actos procesales, autos, decretos, sentencias, lenguaje y reglas de la gramática, todo ello está diseñado acá en este protocolo. Mire, se llama entonces de actuación del módulo corporativo civil oral. Cómo se debe propiciar la conciliación, la conducta procesal de las partes, la audiencia preliminar. ¿Qué va en la audiencia preliminar? ¿Cuál es la? Miren, al amparo del artículo 51, inciso 3 del Código Procesal Civil, que permite contacto, la audiencia preliminar, alegato de apertura, cómo debe ser el desarrollo, acá está, invitación a conciliar. Se pretende restituir esta buena práctica de la conciliación. Les cuento, cuando salió el Código Procesal Civil y los procesos concluían por conciliación, los jueces tenían un libro de conciliaciones, no libro de audiencias, ¿ah? Todo proceso que terminaba por conciliación, se redactaba el acta propiamente de la conciliación, los puntos que conciliados, y se archivaba. De tal manera que cuando venía el órgano de control y le decía, a ver, señor, ¿cuáles son sus libros que tiene? Entre ellos estaba el libro de conciliaciones. ¿Cuántos procesos usted ha concluido por conciliación? Tantos procesos. Era un logro del juez. Lamentable, se derogó, ¿no? Se modificó eso. Bien, entonces acá miren, audiencia de pruebas, cómo debe desarrollarse, cómo se convoca la audiencia de pruebas. Todo ello está acá. Nulidades procesales, impugnación en la audiencia, etapa de ejecución. Bien. Luego también actuación del juez de paletrado, miren, del módulo, actuación de los jueces especializados. Inclusive acá está cómo debe ser, acá está el cuadrito, cómo debe ser la actuación en segunda instancia a nivel de las salas superiores. También que se lleva a cabo la litigación. Claro, todo es complementario, ¿no es cierto? ¿Puede haber prueba de oficio? Sí, prueba de oficio. Y en segunda instancia también puede haber prueba de oficio. Y en esta técnica de la oralidad, ¿también puede haber prueba de oficio? Sí, puede haber prueba de oficio. Pero ya las pruebas tienen su propio principio. Tiene que generarse el contradictorio. No puede ser posible que en segunda instancia el juez, entiéndase los jueces superiores, si estamos hablando de un proceso que se inició ante el juez civil, resuelve en base a una prueba de oficio que recién en segunda instancia lo ordena, pero sin generar el contradictorio de la otra parte. Y con esa prueba de oficio ganó, resolvió el conflicto. Y la otra parte, por eso que todo es complementario. Bien, dejemos la presentación de estas resoluciones. Vamos a retomar la diapositiva. Entonces, ¿qué cambios se pretende con la oralidad? ¿Qué cambios? El fin de la oralidad, ¿sí se está visualizando? Avisen. ¿Sí? Doranita, ¿sí se visualiza? Sí, doctor. Perfecto. Sí se Vale. visualiza. Decíamos, el fin de la oralidad es la inmediación, la inmediatez, el diálogo, la interacción del juez con las partes y entre las mismas partes. ¿Y qué nos va a permitir todo esto? Serenidad y resolver el conflicto lo más acertadamente posible. Eso. Ujú. Entonces, el esquema de la oralidad en primera instancia podríamos graficarlo de esta manera. La demanda, la contestación, claro que también puede haber cuestiones probatorias, tachas, oposiciones, defensas previas, excepciones, todo eso, ¿no? Luego viene una audiencia preliminar, luego viene la audiencia de juzgamiento o audiencia de pruebas. Como dije, en ese protocolo de actuación, en estos módulos corporativos está diseñado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que antiguamente estaba con el doctor Lama y ahora con el doctor Bustamante, ya viene también trabajando con esto, ¿no? Con esto de la realidad. Y ha diseñado ya en la gestión del doctor Bustamante estos protocolos, ¿no? Porque él asumió el miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y precisamente él ha desarrollado o bajo su iniciativa ha elaborado estos protocolos, tanto de actuación, tanto de funcionamiento. ¿No? ¿Cuáles son los principios consecuencia de la escrituralidad? Mediación, secretismo, reserva, dispersión. En cambio, los principios, consecuencia de la oralidad, la inmediación, publicidad, concentración y podemos agregar algo más, ¿no? ¿Cierto?
publicidad y mediación, inmediatez. La inmediación tiene que ver con el contacto directo del juez con las partes, con los medios probatorios. En cambio, la inmediatez tiene que ver con el tiempo, desarrollar, resolver lo más antes posible también. Porque si nosotros, los jueces, dejamos pasar el tiempo, podemos que olvidarnos sobre lo que sucedió en esta audiencia. Y tenemos que recurrir, claro, que da las grabaciones, sí, pero tenemos que perder más tiempo visualizando esto. Pero si inmediatamente se resuelve, mucho mejor, porque usted tomó conocimiento directo sobre esto. Se critica si esto de la virtualidad distorsiona el principio de inmediación. Yo considero que sí, yo considero que sí. ¿Sí? Pero la tecnología, la virtualidad, las audiencias virtuales que llegaron para quedarse, y ya cuando se pretendió retomar a la presencialidad, y ya los mismos abogados, los colegios de abogados en general, dijeron no, la virtualidad. ¿Por qué? Porque miren, ahora que estamos en la Suprema, los informes orales se conectan desde Moyobamba, se conectan desde Huánuco, se conectan con Huancavelica, Cerro de Pasco, ¿no? Pero si eso retornamos a la presencialidad, tenía que venir, tomar su vuelo, tomar su ómnibus, para que vengan acá a informar personalmente, presencialmente. Sí, hay que ver cómo ¿no? Este principio de mediación se pondera, se va evaluando. Claro que lo ideal fuese que se haya la presencia directa, pero a través de esto, de repente se sabe. Mm, ¿Se distorsiona un poco? Considero que sí. Concentración, seriedad, contradictorio. La audiencia preliminar. Avancemos. La audiencia preliminar, ¿por qué se llama audiencia preliminar? ¿Por qué se llamará así? ¿Qué se da en la audiencia preliminar? ¿No? Ojo, un dato también, quizás luego, o pueden entrar ustedes al sistema, el día jueves y viernes de la semana pasada, 20 y 21, ¿no? De este mes, que estábamos a unos días, se ha llevado a cabo el cuatro encuentro de juezas y jueces del Perú que están con la litigación oral. Uy, les han tocado temas importantes ahí, como por ejemplo la conciliación en el sistema de oralidad, el juzgamiento anticipado en el sistema oral, la gestión de los procesos judiciales en el sistema oral, la apelación o la oralidad en segunda instancia. Varios temas se han tocado en este evento denominado cuarto encuentro de operadores de módulo corporativo de justicia civil, de la oralidad específicamente. Audiencia preliminar, el rol del juez en esta audiencia. Pero para ir a la audiencia preliminar, ya el desarrollo está en el protocolo que le dije. Quizás con la doctora Anita vamos a pasar estas dos resoluciones, si no lo pueden bajar, y esta presentación para que les haga llegar a los participantes, ¿no? Sería Correcto, doctor. interesante. Ujú. Entonces, en esta audiencia preliminar, el juez debe ir conociendo ya el expediente. Tiene que ir leyendo. Esa es la diferencia con el sistema escrito, que el juez, entre comillas, no leía el expediente. Salvo excepciones, ¿no? Y ya cuando llegaba a la audiencia correspondiente, recién tomaba conocimiento. Acá no, en ese sistema de oralidad, por eso algunos jueces eran renuentes a ello, pues, porque tenemos que ir leyendo. Se llama preaudiencia. Tiene que haber una audiencia anterior, no con las partes, sino entre él y, si quieren, con el personal de apoyo o su equipo de apoyo que está llevando a cabo el trámite del proceso, para ver qué ha sucedido. Tiene que ir empapado ya para que no le engañen al juez. Esa es la preaudiencia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son las pretensiones de las partes? ¿Qué se está dilucidando acá? Temprano ponía el ejemplo de la nulidad del acto jurídico. A ver, ¿qué causales son? Léame íntegramente el texto de la demanda y de la contestación. La fijación de los... ¿Hemos fijado puntos controvertidos? ¿O todavía? Carajo. Ese es importantísimo, la preaudiencia. Ese es esencial. Entonces, el juez en esta audiencia, que es informativa, debe que tener un rol activo en la dirección del proceso. El juez activo en la conducción de la audiencia, control de los tiempos del debate, limitar los temas irrelevantes, repetitivos, centrar el debate en los aspectos controvertidos, ser proactivo en búsqueda de acuerdos entre las partes. Pues, en relación a la prueba, es importantísimo. ¿Qué debe ser en la prueba? Ya el esquema no lo voy a presentar luego de repente por el tiempo, pero acá es muy importante también, a ver, vamos a fijar
Vamos a sanear el proceso. Vamos a sanear el proceso. ¿Cuál? Hay excepciones, hay defensas previas. ¿Qué nos dicen las partes con la intervención de ellos? Saneado el proceso, pasamos luego al saneamiento probatorio. Abundante prueba. No, señor, esta prueba es muchas. A ver, si usted qué quiere establecer, ¿quién tiene mejor derecho de propiedad? Para establecer quién tiene mejor derecho de propiedad, tenemos que comparar los títulos. ¿Serán necesarios testigos? No necesariamente, ¿no? 5 o 6 testigos. Entonces, en relación a la prueba, debate de admisibilidad, facultades probatorias, producción de la prueba, valoración de la prueba. Pero acá en el saneamiento de la audiencia preliminar, ¿qué se debe ver? Solamente si se admite o no. También se fijarán los puntos no controvertidos. Eso es importantísimo, eso es lo que no se veía en la escrituralidad. Puntos no controvertidos, puntos asentidos, aceptados por otra parte. Si hay puntos asentidos, puntos aceptados, puntos no controvertidos, ¿para qué medio probatorio? Resultarían impertinentes, inconducentes, inútiles. En cambio, si se fijan los puntos controvertidos, ahí sí. Y los puntos controvertidos tienen que ser bien fijados. Y ya el 10º pleno casatorio civil, al desarrollar la prueba de oficio que se trató en ese 10º pleno, se ha dicho que los puntos controvertidos deben ser en forma clara, concreta. Porque mucho tiene que ver la fijación de puntos controvertidos con la prueba. ¿Sí? Si la parte aceptó, si el demandante dijo, por ejemplo, que ofrecía como medio probatorio la inspección judicial y la pericia para determinar que el predio a reivindicar es un predio agrícola y que este señor está cosechando su maíz ahí. Y si el demandado al momento de contestar la demanda dice, ¿y qué ofrece como medio probatorio? Dije, para eso, la inspección y la pericia. Pero si el demandado contesta la demanda y dice que sí es un predio agrícola y está cosechando, no solo una vez al año, sino 2 o 3 veces al año, 3 cosechas, será punto controvertido determinar si el predio es agrícola o no. Ya no es punto controvertido, es un punto aceptado, asentido. ¿Será necesario admitir como medio probatorio la inspección judicial y la pericia? Ya no, es impertinente, inútil, inconducente, porque no hay punto controvertido. Eso es la base de esto. Técnicas antes y durante la audiencia preliminar. Determinar de forma previa qué es lo que se demandará en la audiencia. O sea, qué desarrollará. Identificar claramente el tema en disputa. Se trata de una pretensión reivindicatoria, se trata de una rescisión del contrato, se trata de una resolución del contrato. Este contrato que se dice que se resuelva es un contrato preparatorio o un contrato definitivo. Se dice promesa de venta, pero en realidad es una promesa de venta o es un contrato definitivo. Uh-huh. Porque si hablamos de un contrato preparatorio y está pidiendo la resolución, pero ya pasaron más de 5 años y ya caducó ese contrato. Pero si es un contrato definitivo, donde a pesar que dice de que es promesa de venta, tiene todas las características y los elementos de un contrato definitivo, hay un bien, hay un precio, entonces ya no estamos hablando de un contrato preparatorio, sino un contrato definitivo. Y ahí sí procedería la resolución. Tenemos que ver eso. Por eso repito que tiene que ir leyendo el juez en la preaudiencia que él mismo tuvo que estudiar. Ajá. Para ello también los abogados, también tienen que ir estudiando. Por eso que cuando entró en vigencia, se puso en práctica esto de la oralidad, los abogados también eran renuentes a ello, por el temor, ¿no? Porque tenían que expresarse, tenían que ir estudiando el caso también. Desagregar el debate en tantos puntos como sea necesario, dirigir la audiencia de forma efectiva y eficiente. El juez debe evitar el juicio. Debe ser como un portero, dice Heiper. Lo, es como un proceso penal, ¿no? En el proceso penal decía, ¿cuál es la etapa más importante del proceso? El juzgamiento. Y acá en civil también. Pero debe evitarse que vaya al juicio, que vaya al juzgamiento. Pues termine acá, en la audiencia preliminar. Ujú. ¿El juez debe preparar el juicio? Sí, sí, debe preparar, pero a él le conviene que termine acá, nada más. Mejorar la calidad de probatoria del juicio, mejora la eficiencia en el juicio, intento de conciliación, ya dije,
en la actuación, en este reglamento, está cómo debe propiciarse la conciliación. Y se regresa a lo que teníamos en el Código Procesal Civil. El juez debe invitar a las partes a conciliar por mutuo propio. Si fracasa este intento de conciliación mutua por mutuo propio, el juez debe proponer una fórmula. Sí, interesante es eso. Regresamos a lo que teníamos. Pero para ello tiene que ser un juez también, ¿no? Que sepa llegar, que sepa llegar. Oye, concilias o no concilias, habla rápido, que estoy apurado. No, tiene que motivar, tiene que decirles a las partes en qué consiste la conciliación y cuáles son las ventajas que podían sacar de ello. Saneamiento y depuración del proceso, fijación del objeto del proceso y los hechos controvertidos, debate de admisibilidad probatoria. Regla de oro, relevancia del medio probatorio. El medio probatorio debe guardar relación con el hecho que se busca probar. Estándar de admisibilidad bajo solo rechazan los medios manifiestamente irrelevantes. Lo que decíamos, criterios de exclusión probatoria, sobreabundancia de prueba ilegal o prueba ilícita, que son dos casos. La oralidad no es verbalización, es una metodología para generar la información, según el CEJA. El solo hecho de emplear el lenguaje oral no quiere decir que el principio de oralidad funcione de forma adecuada. Las decisiones de jueces y juezas se basan en la información generadora. ¿Cuál es la etapa más o menos de la audiencia preliminar? Ajá. Desarrollo de la oralidad en el plan piloto, y esto ha sido recogido por estas resoluciones que hemos dicho, 533, introducción, identificación, presentación del caso por las partes, reconvención que puede existir, audiencia preliminar, con excepciones, audiencia preliminar sin excepciones, saneamiento del proceso, conciliación judicial, fijación de puntos controvertidos, fijación de puntos o hechos no controvertidos, convenciones probatorias, convenciones procesales, saneamiento probatorio. Ujú. Juzgamiento anticipado, que puede existir, siempre y cuando. Cuando hablamos de juzgamiento anticipado, no quiere decir que no hay medios probatorios, ¿ah? Claro, juzgamiento anticipado, ya no hay audiencia de pruebas o audiencia de juzgamiento y de frente se va a sentencia. Eso no quiere decir que no hay medios probatorios. Medios probatorios tienen que existir. Lo que es, ya no es necesario, entre comillas, actuación en audiencia. Ya no es necesario. Pero a veces sí es necesario, ¿no? Cuando hay pericia, hay declaración de parte, declaración de testigos, inspecciones judiciales. Ahí sí tenemos que llevar necesariamente. Ahí no podemos hablar de juzgamiento anticipado. Alegatos finales y sentencia. La audiencia de pruebas, que también tiene, ¿no? Los medios probatorios, miren, tiene toda una secuencia. Eso es muy importante. Por eso se habla de una teoría de la prueba, pues. Las pruebas en un proceso, ya sea escrita u oral, se tienen por ofrecidos y si es posible se presentan, luego se admiten, no, primero se tiene por ofrecido, primero se ofrece y si es posible se presenta. Segundo momento se tiene por ofrecido. Tercer momento se admite. En cuarto momento se actúa y en quinto momento se valoran los medios probatorios. Es el itinerario de los medios probatorios. ¿Ya? Ahí está. ¿En qué momento se ofrecen, se tiene por ofrecido y se admiten en la etapa preliminar? Y luego ya se actúa en la audiencia correspondiente y luego se valoran al momento de emitir la decisión. La valoración de la prueba es muy importante porque la valoración de la prueba es un constructo mental. Valoramos y la valoración tiene que ver con la motivación. Lo que el juez construye mentalmente, que es valoración de la prueba, luego lo plasma en un documento, lo redacta y eso se llama motivación. La motivación está de la mano con la valoración de los medios probatorios. El juez debe dirigir la audiencia personalmente, eso ya está de más decirles, bajo sanción de nulidad. Acá tenemos las normas sobre el juzgamiento, el Código Procesal Civil lo regula, 208, audiencia de pruebas y audiencia de juzgamiento, cómo se produce, ¿no? ¿Cómo sucede en la sala superior? ¿Cómo es la oralidad en la sala superior? La resolución que les he dado establece cuál es la secuencia del procedimiento, llamémoslo así, ante la sala superior. Ajá. Pide la sentencia bajo la técnica de la oralidad y es recurrida por las partes, o por la parte vencida, la parte que se siente afectada, o por ambas partes, porque muchas veces hay sentencias que pueden ser recurridas, apeladas por ambas partes. Se lleva, nosotros acá en Trujillo,
en la segunda sala civil, cuando implementamos la oralidad, ¿qué hacíamos? Inclusive, los expedientes que venían de la técnica de la oralidad, le poníamos otra carátula, color verde, y decíamos oralidad, técnica de la oralidad. Y ya cuando llegaban, el tiempo de la pandemia, ¿no? Hacíamos el reparto de expedientes con 15 días de anticipación, lo dejábamos para que se desinfecte, llevaban al domicilio. Venían cuántos de la oralidad. Carátula verde eran de la oralidad ya. Carátula normal eran de la técnica de la escrituralidad. Y nosotros elaboramos un protocolo interno dentro de la actuación de la propia sala. Esto lo que les voy a decir es de la 533 de 2024. Se remite el expediente, recibe, ¿no? La relatora o secretaria de la sala, verifica que esté bien, ¿no? Que haya que se haya remitido con todos los acompañados que existiesen, los videos, las grabaciones, todo ello. Luego se pasa al ponente para que fije cuestiones controvertidas, cuestiones oficiosas, se dice. Luego pasan y el juez ponente se propone cuestiones controvertidas y se cita a las partes para la audiencia de apelación. Luego, en la audiencia de apelación, el ponente presenta el caso y pide los informes orales a las partes. Luego, las partes informan sobre las cuestiones controvertidas, o llamadas también cuestiones oficiosas, y luego el colegiado se retira por un momento y expide la sentencia ahí mismo. A veces se critica este procedimiento porque se dice, ya se lleva la sentencia previamente. ¿Y para qué ya los abogados vamos a informar si ya la decisión está adoptada? ¿No? Puede que tenga razón. Pero muchas veces nosotros, miren, no solamente una o dos, hemos cambiado. ¿Ah? Porque con los informes que se ha, y siempre y cuando se informe bien también, pues, ¿no? Por eso que yo considero, para que este sistema opere, tiene que estar comprometidos todos los operadores. No basta el juez, también tiene que ser los abogados. Por eso se debe ver también los colegios de abogados, que son los responsables de las capacitaciones, debe. Y el abogado también debe comprometerse con ello. eh, Nosotros cuando tenemos informes orales, el otro día le hice una pregunta a un abogado, ¿no? Y no sabía nada, pero fue sincero y me dijo, señor, yo he tomado caso en esta instancia, pero más mejor dicho, he venido a hacer el informe oral porque mi colega me ha pedido. Yo no sé nada del caso. Era de un S4, un proceso no contencioso de reconocimiento de sentencia extranjera. Dijo, la verdad, que no conozco el caso. Porque he venido acá porque mi amigo, mi colega me ha pedido. ¿No? ¿Será responsable de su parte de este abogado o no? Bueno, no somos nadie para criticar, ¿no? Pero muchas veces vemos que la defensa que se ha dado en este proceso no era adecuada. E inclusive el abogado nuevo que designa la parte pide la nulidad de todo lo actuado, porque su patrocinada que recién asume él la defensa dice que ha estado en indefensión por culpa del abogado que lo defendió anteriormente. Entonces, ese es el protocolo que se desarrolla en las salas superiores. Y también tenemos la oralidad en el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, ya que eso los invito a leer, ¿no? Que está desde 2018, hay todo un sistema ya que incluye la oralidad ya desde el punto de vista legal para que no haya críticas futuras, ¿no? En el nuevo Código Procesal Civil, en el proyecto, ya se establece cuál va a ser el esquema de la oralidad. Bueno, hasta acá, para que la oralidad prospere, decimos como ideas finales, por el tiempo, necesitamos del compromiso de quiénes, de los abogados litigantes, cambio de paradigma, utilicemos la tecnología de la información, magistrado que tiene el rol protagónico, no debe ser un mero espectador, la logística del Poder Judicial y de la academia también en este aspecto, ¿no? Facultades de derecho en la formación de los futuros abogados, los colegios de abogados. Es todo ¿no? Cada uno tiene su rol dentro del sistema de justicia y debemos propiciar ello. Porque muchas veces los jueces queremos el cambio, pero los abogados no. Y ahí viene que se traba, ¿no? Y los abogados muchas veces engañan a las partes, asesoran mal y le echan la culpa al juez luego, o al fiscal en el sistema penal, ¿no? Y de ahí viene el asunto. Entonces, los abogados deben comprometerse también. Yo siempre soy, ¿no?
de la política de que debe haber la capacitación constante. Dirán, no, pero muchas veces no queda porque se conecta con esto la virtualidad, se conecta pero no están presentes, están conectados pero no están presentes. Es otro asunto ya. Pero debemos comprender. La academia cumple un rol muy interesante y un protagónico fundamental en la capacitación de jueces y fiscales. Con sus tres programas que tiene la academia de magistratura, el PROFA, el PAD, ¿no? El programa de, de que permanentemente está capacitando, lo que es el PAD. Y el otro del ascenso, ¿no? El ascenso también es otro mecanismo de cómo a estos jueces que pretenden ascender se los capacita. Ese es importantísimo. Bien, independientemente, como reflexión final, de la técnica que se utilice en un proceso, la escrituralidad, la oralidad, el cambio está en los operadores de derecho, como decíamos. En cambio está en nosotros. Y no en la tecnología. Claro, la tecnología, como decíamos, la inteligencia artificial y otros instrumentos de la tecnología, vale la redundancia, que nos sirven como complemento a los jueces, pero no esperemos que nos reemplacen. Entonces, estas son las ideas respecto a la oralidad en el proceso civil y estamos prestos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por compartir estas reflexiones con nosotros y en este momento estamos procediendo a abrir el chat para que puedan formular sus preguntas nuestros discentes o si alguno de ustedes quisiera formularlas de manera oral, podría utilizar el botón de levantar la mano que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Zoom para poder activar su audio. El chat ya se encuentra abierto también, doctores. Podemos formular las consultas, doctores, por el chat o también utilizando el botón levantar la mano para poder activarles el audio. A ver, colegas, anímense. ¿Alguna duda que haya quedado? Ahí está. Ya Ahí alguien se tenemos animó. una. A ver Correcto, ¿le si... doy lectura, doctor? Sí, acá creo que, a ver, por favor. A ver, si no, usted me A ver, así, avisa. acá la tengo. Buenas noches, doctor Florian. Gracias por su ponencia, muy ilustrativa y didáctica. Mi pregunta es cómo se produce la intervención del fiscal como dictaminador en un proceso con la realidad. Ujú. Muy interesante la pregunta. Eh, no mire, no he visto que en ese protocolo de actuación, ¿no? En cómo debería ser, pero en general, ¿cómo interviene el Ministerio Público en un proceso civil? Es muy importante. El Ministerio Público en un proceso civil puede intervenir de tres maneras. Como parte, ya sea como parte demandante o parte demandada. Entonces, si está de esta manera, tiene que participar en el proceso. Como tercero interviniente o tercero con interés, ¿sí? Y como dictaminador. Claro, como dictaminador en un proceso que la ley señala, que la ley señala. Bueno, en este caso emite dictamen. En asuntos de familia, por ejemplo, ¿no? Emite dictamen. Ahora, el dictamen del Ministerio Público es una opinión que puede ser acogida por el órgano jurisdiccional o no puede ser acogida. ¿Sí? Nosotros en las salas civiles superiores, si bien es cierto, se llaman salas especializadas civiles, pero no tenemos nada de especializado. Porque las salas civiles, bueno, al menos en algunas, en la gran mayoría del Perú, ¿ah? Son mixtas, porque vemos asuntos netamente civiles, asunto de familia con la subespecialidad en violencia familiar, ¿sí? Vemos asuntos penales, adolescentes infractores. El código de responsabilidad todavía penal del adolescente todavía no entra en vigencia totalmente. Ya cuando entre en vigencia será la justicia penal.
Pero mientras tanto, las medidas de protección que se expiran en la resolución número 1, ya sea con audiencia o sin audiencia, van en apelación sin efecto suspensivo ante las salas civiles. Y en cierto caso, como repito, viene eh, como dictaminador del Ministerio Público. Claro, puede intervenir. A mí me diría la pregunta interesante. El previo a la decisión pase a vista fiscal, opine. En asuntos de familia, también opina. Opine. Y puede intervenir en la audiencia correspondiente el dictaminador. Quizás, ¿no? Nada, buena la pregunta. Se me ocurre que sí. A ver, venga a sustentar su opinión el Ministerio Público como dictaminador. Sería interesante. Sería muy interesante, ¿no? No, ojo, dirán ustedes, ¿y cómo interviene como parte? Parte demandante puede hacerlo, como en los intereses difusos. No olvidemos que el Ministerio Público es el representante, el defensor de la sociedad. También interviene como parte demandada en los procesos de divorcio, ¿no? ¿Sí? Y con tercero con interés, cuando, por ejemplo, los intereses difusos demandó otra persona que le está legitimada también para ello, puede intervenir el Ministerio Público como tercero con interés. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, sí tenemos, hasta agradeciendo por su respuesta. ¿Tenemos alguna otra consulta, doctores? Podemos formularla por el chat o también levantando la mano para poder activar su audio. A ver si lo hacen verbalmente, oralmente, empleando la técnica de la oralidad, ¿no? No sean tímidos, ya que estamos hablando de la oralidad. Claro, a veces nosotros jueces y fiscales somos medios tímidos. Ujú. ¿Qué dicen? A ver, para saber que están ahí también. ¿Pueden ustedes entrar a, de repente, si estos materiales que les decía que se ha llevado a cabo este evento jueves y viernes acá en Lima? Han acudido jueces superiores y jueces especializados de todo el Perú para intercambiar ideas, ¿no? Cómo va esta situación? Si está cumpliendo sus fines o no la oralidad. Y si las conclusiones son bastante positivas. Y también he escuchado yo con, con los comentarios que hacen los abogados, ¿no? Que sí está dando resultados, la celeridad. Pues acá hay una de Ángel Luis Leonidas Gutiérrez. Gutiérrez es, buenas noches, una consulta. ¿De qué manera se viene a utilizará en el nuevo Código Procesal la oralidad en los procesos híbridos de extinción de dominio? Es muy importante. Bueno, tuve la oportunidad de desempeñarme como juez en la sala de extinción de dominio. Ustedes saben que acá en el Perú la justicia, entre comillas, especializada de extinción de dominio tiene solamente tres salas a nivel de Perú. La que funciona en La Libertad, Trujillo, la que funciona en Lima y la que funciona en Arequipa. Y es muy importante este subsistema, así se denomina, y ahora está liderado también este sistema, el subsistema de extinción de dominio por el doctor Manuel Luján Tupe, como juez supremo titular. eh, es muy importante porque somos órgano de cierre en segunda instancia. No cabe recurso de casación. Es improcedente recurso de casación. O sea, un proceso que se inicia en de extinción de dominio no llega a la Corte Suprema. Se queda en la sala superior. Hay cierre. Ahí es un órgano de cierre. Entonces es muy importante porque hay doble instancia, sí, hay la doble instancia. Y nosotros ya se practica la oralidad. Las audiencias, en primera instancia y en segunda instancia, como sala de apelaciones, y última instancia, establecíamos la oralidad. Es más, las medidas cautelares, hay dos resoluciones que llegan en apelación. El auto que concede una medida cautelar de incautación, por ejemplo, de los bienes, y la sentencia definitiva que hay que declara la extinción del dominio de estos bienes. Y se hacía. E inclusive la norma que hay la norma que regula la extinción de dominio y su reglamento establece que las medidas cautelares, la resolución que resuelve una apelación de medida cautelar tiene que ser dentro de las 24 horas. Nosotros señalábamos a la vista de la audiencia, se escuchaba a las partes y hacíamos un breve término de 10 a 15 minutos y expedíamos la resolución directamente, oralmente. Y en ese mismo día se notificaba ya la resolución por escrito íntegramente a los domicilios de las partes, electrónicos.
Para la sentencia sí tenemos un plazo mayor, pero también se escuchaba a las partes, se les decía y se quedaba para la expedición de la sentencia. Claro, algunos dicen es un sistema híbrido, mixto, que más tiene de civil, y otros dicen que tiene más de penal. Lo importante es que es un proceso independiente, autónomo, porque acá no se ve responsabilidad penal, es independiente, es independiente. Acá extinguimos. Allá pueden absolverte en penal, ¿ah? Pero acá ya está extinguida la extinguida. Por eso algunos critican este sistema también, que no, que es inconstitucional, que es muy abusivo. Ujú. Mm, Dependería, ¿no? De qué punto de vista enfoquemos también. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, doctores. A ver, alguien que oralice su pregunta. Creo que está muy, muy claro todo, doctor. Creo que no Muy bien, tenemos consultas, ¿no? bien. Creo Me que parece que, me muy bien. parece que ya no. Bueno, si no hubiese otra pregunta, Sí, considero, a ver, sí. ojalá que hayamos repasado algo sobre este tema de la realidad. Y los que están comprometidos, quizás acá hay secretarios, jueces, fiscales, que están comprometidos de esto, del sistema de justicia en general, ¿no? Que contribuyamos a ello, ¿no? Porque la legitimación o ganar la legitimidad de los dos entes, tanto Fiscalía como Poder Judicial, depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros retomar que la ciudadanía confíe en nosotros. Eso depende. Por más que nos pongan tecnología, que por más que las técnicas que adoptemos, si no cambiamos nosotros, es muy difícil que vamos a desarrollar una buena solución del conflicto que se somete a nuestro conocimiento. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, doctora Anita. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor David Florian. Le agradecemos por compartir con nosotros esta noche académica, así como también a todos los discentes que se encuentran conectados y a quienes nos siguen desde las redes sociales. Le reiteramos nuestro agradecimiento, doctor. Y en todo caso, quedamos atentos al envío de repente los materiales a fin de poder compartir con los asistentes del día de hoy. Bien. Muchísimas gracias una vez, doctora Anita, y pues intermedio a la Academia de la Magistratura. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. También a todos los discentes, recordar que podemos hacer el pago de los derechos educacionales a partir del 22 de julio, previo correo